Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Astrología Sacra. En esta ocasión quiero hablaros sobre diferentes referencias, autores, libros de alquimia, de la tradición occidental. Ya que alguna vez me han preguntado, oye, ¿qué libro me recomiendas de alquimia? ¿Qué autor? Y es complicado responder a eso, porque es un ámbito, el de la alquimia, muy hermético, como la propia palabra ha quedado, y que a veces es difícil entrar a autores clásicos, ¿no? Pero bueno, voy a hacer aquí un breve repaso lo más sintético posible a las diferentes referencias que nos pueden ayudar un poco a entrar en este mundo de la alquimia. Primero de todo, hay que mencionar que lo que es la alquimia occidental se enmarca dentro de la filosofía hermética, del hermetismo. Por lo tanto, tendríamos que ir a las primeras referencias del hermetismo, que sería el Corpus Hermeticum, ¿no? Este Corpus Hermeticum es una compilación de 24 textos que sintetizan toda esta filosofía y cosmología, ¿no? Están en griego, se datan del siglo II-III después de Cristo, representan todo ese sincretismo helenístico de la época y sobre todo tuvieron su eclosión en el Renacimiento, cuando se hicieron nuevas traducciones a través de la Academia de Florencia, de Marsilio Ficino, y eso es lo que produjo también esa eclosión hermética en el Renacimiento, ¿no? Pero bueno, es una obra más que nada a nivel filosófico de lo que es todo ese hermetismo, que es como los griegos recibieron, según sus categorías, todo lo que es el pensamiento mágico que venía de Egipto, ¿no? Porque realmente el origen de la alquimia sería, de la alquimia occidental sería egipcio, ¿no? Importante, no hay que confundir este Corpus Hermeticum con el conocido libro del Kybalión. El Kybalión no es un libro de Hermes, sino que es un libro que escribieron unos ocultistas entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces es una obra que se inspira en la filosofía hermética, pero que tiene ya una fuerte influencia teosófica de los movimientos ocultistas de la época. Entonces no es el Kybalión propiamente una obra hermética en el sentido tradicional, sino que es una síntesis contemporánea ocultista. Pero principalmente el texto referencial por excelencia de la alquimia ha sido la tabla esmeralda o tabla esmeraldina. Esta tabla de Hermes aparece en fuentes árabes tempranas y tiene una gran influencia en toda la alquimia medieval, aunque la leyenda dice que su descubrimiento en unas grutas fue por Apolonio de Tiana, este autor también enigmático, que algunos incluso han equiparado con Cristo, del siglo I después de Cristo, ¿no? Esta tabla es un breve texto que representa en síntesis todo lo que es la alquimia, ¿no? Empieza con la conocida frase, ¿no? tan citada, ¿no? Lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Actúan para cumplir los prodigios del uno. Como todas las cosas fueron creadas por la palabra del ser, el verbo, así todas las cosas fueron creadas a imagen del uno. Su padre es el sol y su madre la luna. El viento lo lleva en su vientre. Su nodriza es la tierra. Su poder es fuerte si se transforma en tierra. Separa la tierra del fuego, lo sutil de lo burdo, pero sé prudente y circunspecto cuando lo hagas. Usa tu mente por completo y sube de la tierra al cielo, y luego nuevamente desciende a la tierra, y cambia los poderes de lo que está arriba y lo que está abajo. Así ganarás gloria en el mundo entero, y la oscuridad saldrá de ti de una vez. Este es el modo en que el mundo fue creado. Esto es por lo que soy llamado Hermes Trismegisto, porque poseo las tres partes de la filosofía cósmica. Bien, hemos leído unos fragmentos muy representativos, ¿no? Sobre todo pues esos dos principios masculino-femenino de la alquimia, el sol y la luna. El viento lo lleva en su vientre, ese es el Mercurius, su nodriza es la tierra, y bueno, aparecen ya los cuatro elementos y esas operaciones de la tierra al cielo, del cielo a la tierra. Esas operaciones pues son operaciones solve, disolutivas, y operaciones coagula, de precipitar nuevamente a la tierra, que esto pues inspiró mucho a todo lo que es la alquimia medieval, ¿no? Dentro de la tradición alquímica pues también se consideran alquimistas a los antiguos filósofos griegos, ¿no? De hecho se ha hablado muchas veces pues de esos presocráticos que
empezaron a hablar de buscar ese principio de la naturaleza, esa fuerza, ese arjé, sobre todo pues Tales, que habló del agua, Heráclito del fuego, sobre todo luego consideran mucho los alquimistas a Empédocles, que desarrolla ya una doctrina de los 4 elementos, también del huevo cósmico por influencia órfica. Luego aparece también Anaxágoras, por ejemplo, que con la noción de nous, de intelecto. También Demócrito es considerado a veces como un alquimista. De hecho, se dice que tuvo un maestro alquimista persa llamado Ostanes. Y evidentemente Platón y Aristóteles. Platón y Aristóteles, que son pues, bueno, las dos grandes referencias que van a determinar pues, todo lo que son por siglos, ¿no? Platón, sobre todo en su Timeo, que es su obra cosmológica por excelencia, de clara influencia pitagórica, y Aristóteles pues, con la división del cosmos que hace, que estará dentro de este esquema también hermético alquímico, ¿no? Entre un mundo supralunar, constituido por un éter que produce movimientos circulares, y un mundo sublunar de los 4 elementos en el que se dan pues, bueno, toda la generación y la corrupción de las criaturas, ¿no? Pero en cuanto a autores alquimistas como tal, en sentido operativo, no tanto filosófico, tendríamos que considerar, por ejemplo, a la primera mujer alquimista, que se considera María la judía o María la hebrea, del siglo I, II, en el entorno de Alejandría, ¿no? Esta María a veces se ha asociado si fuera Miriam, la hermana de Moisés, pero esto es bastante dudoso, no es probable. Es la primera autora que describe operaciones alquímicas y aparatos de laboratorio. Habla de la leucosis, de sublimaciones, de destilaciones, y nos ha llegado pues, de ella pues, el baño María, ¿no? La expresión del baño María son operaciones que ella hacía ella. Entonces, esta María la judía sería como la primera alquimista en el sentido operativo, ¿no? Pero también suele considerarse a Zósimo de Panópolis el primer alquimista, ¿no? En este sentido. Ya es del siglo III, IV, también en la zona de Alejandría, no hay que olvidar que es ese ámbito helenístico de recepción de todo lo egipcio. Y este primer alquimista pues sí que es el que se considera que tiene los libros más antiguos que se conocen, ¿no? Y hace una recopilación de enseñanzas herméticas anteriores, ¿no? De hecho, como curiosidad, pues se dice que en él está el papiro con la receta más antigua de cerveza. Lo que sería ya entrando en la Edad Media, aparece ya la alquimia árabe. Evidentemente será en el mundo islámico donde estarán todos los máximos desarrollos de la alquimia, que luego se transferirán al ámbito cristiano, pero el gran alquimista por excelencia pues es Jabir ibn Hayyam, conocido como Geber por los latinos, es del siglo VIII y es el gran alquimista no solo en el mundo árabe, sino como sería el gran alquimista como tal, ¿no? La gran referencia, ¿no? Va a tener una inmensa influencia en todos los alquimistas europeos, en toda la alquimia occidental, ¿no? Es pionero en el uso de sustancias vegetales y animales, y ya no solo metales, como hasta ahora se hacía. Inventó el alambique, distinguió entre ácidos y álcalis, descubrió las sales de Amón, ¿no? El amoníaco, e incorpora la teoría de los 4 elementos antigua de Empédocles y Aristóteles y la desarrolla también a su modo, incorporando nociones nuevas, ¿no? Los principios del sulfur y el mercurio también los define él, ¿no? El sulfur como toda sustancia que sea combustible y el mercurio como toda sustancia que sea volátil y disolvente, ¿no? Entonces esta es la gran referencia de la alquimia árabe, como digo, que va a influir en todos los alquimistas también, en los latinos, ¿no? Dentro de este ámbito ya cristiano, una figura muy hablada también dentro de la alquimia pues es Nicolás Flamel, en el que hay toda una aura de misterio también, de si fue un personaje real o no. Ya es del siglo XIV, es una figura, parece ser que era un escribano y librero francés, que bueno, se le atribuye, por ejemplo, el libro de las figuras jeroglíficas, pero es todo muy misterioso siempre con Flamel, ¿no? Se dice que adquirió conocimientos cabalísticos y alquímicos en su viaje iniciático por España hasta el camino hasta Santiago de Compostela y que adquirió la piedra filosofal y la inmortalidad junto a su mujer, ¿no? Entonces, las leyendas de Nicolás Flamel siempre han estado ahí en toda la tradición occidental alquímica. Luego ya aparecen autores con obras que marcaron mucho a nivel de alquimia, por ejemplo, uno es Ripley,
el famoso alquimista inglés del siglo XV, que tiene un famoso manuscrito que describe la gran obra, el Liber Duodecim Portarum, el compendio del alquimista o las 12 puertas que conducen al descubrimiento de la piedra filosofal, ¿no? Esto fue un manuscrito muy, muy citado, muy conocido, muy influyente también y es bastante significativo, ¿no?, en sus representaciones de lo que es la obra alquímica. Bueno, y entraríamos ya en lo que es la figura conocida de Paracelso, ¿no?, ese gran médico suizo y alquimista que ya está entre dos mundos, entre el mundo antiguo medieval y entre el mundo moderno renacentista que recién comienza, ¿no? Pero al hablar de Paracelso hay que hablar también un poco, o al menos citarlo, a su gran maestro que fue el abad Tritemio. El abad Tritemio fue un lexicógrafo, el creador de la criptografía moderna, es decir, de la ciencia para ocultar los mensajes, ¿no? Y esto influyó muchísimo, no solo en Paracelso, sino en Cornelio Agripa y su filosofía oculta también, ¿no? Fue un personaje excepcional, polímata, y bueno, es una fuente importante de todo el conocimiento de Paracelso, que a su vez Paracelso pues también se dice que en uno de sus viajes, en concreto en Estambul, conoció a un alquimista andalusí que le transmitió también muchos secretos alquímicos, en concreto de la piedra filosofal. Entonces también es otra referencia de que también Paracelso entronca con mucha sabiduría de la alquimia árabe andalusí. Entonces este Paracelso, como he dicho, es un médico, astrólogo y alquimista suizo. Atacó con bastante virulencia a los médicos de su época, se desmarcó de ellos por su conocimiento libresco. Especialmente atacó a Avicena y a Galeno, que eran grandes referencias clásicas de esta medicina, porque él estaba a favor de una medicina más vinculada a la naturaleza. La naturaleza es la que nos enseña, nuestra maestra, y no escritos ni autores. En este sentido era como muy antiacademicista, por decirlo así, ¿no? En sus viajes recopiló muchas leyendas de folclore, por eso tiene referencias a seres elementales, a plantas de diverso tipo, y es el padre de la iatroquímica, ¿no?, de la unión de la medicina y la química como precursora de la farmacología moderna, ¿no? De hecho, de él es la frase de que la dosis de una sustancia es lo que hace que sea medicina o veneno, ¿no? También acuñó el término espagiria, como la alquimia verde o vegetal, ¿no?, en el sentido de la aplicación de la alquimia en el sentido más de sanación terapéutico a través de plantas, ¿no? E incorpora lo que es la tríada, el sulfur, el mercurius y la sal, pues ya se conocían el sulfur y el mercurius desde Hayam, Yabir, como he mencionado, pero incorpora la sal, que también se conocían las sales, como tres principios, como una tríada. Entonces, esta tríada, azufre, mercurio y sal, pues viene de Paracelso. Luego aparecen diferentes autores, obras de emblemas alquímicos también muy interesantes. Uno, por ejemplo, es Basilio Valentín, alquimista del siglo XV. Algunas de sus obras son El carro triunfal del antimonio y Las 12 claves filosóficas, en las que se describen también con emblemas pues muchas de las operaciones del hermetismo alquímico también, bastante interesantes, ¿no? Otra obra clásica de esa época, también muy citada, muy influyente, es El Rosario de los Filósofos, Rosarium Philosophorum. Es un manuscrito de 1550 ilustrado con 20 imágenes de la obra, ¿no? Sobre todo pues, se describe esa finalidad de llegar a esa hierogamia, a esas bodas sagradas entre el rey y la reina, esos principios masculino y femenino que tanto habla la alquimia, hacia la conquista de esa piedra filosofal, de esa piedra de inmortalidad, de ese rebis, de ese ser doble, ¿no? Entonces, esta pues, fue una obra también muy conocida. Otros autores importantes pues, fueron, por ejemplo, Filaleteo. Filaleteo pues, es un autor del siglo XVII, no se conoce mucho sobre su identidad, que tiene numerosas obras que influyeron en autores posteriores, incluso autores más científicos como Leibniz y Newton, ¿no? Sobre todo es de destacar la obra Entrada abierta al Palacio Cerrado del Rey, en la que describe también las diferentes fases de la obra por los 7 metales, los 7 planetas, ¿no?, en un orden alquímico específico, ¿no? Otros autores también, puede ser Milius, por ejemplo,
médico, músico y alquimista luterano del siglo XVII ya, que tiene pues conocidas obras de emblemas alquímicos también, muy difundidas también, sobre todo la filosofía reformata o el Opus Medico Chemicum, ¿no? Luego hay unos libros como de Sfaera Coelestis et Planetarum Descripto, de 1470, que es un códice renacentista astrológico de 15 láminas en las que describe pues, los 7 planetas, ¿no? Y sobre todo es una personificación de cada planeta asociado también a diferentes actividades, tareas, trabajos asociados al simbolismo de cada uno de ellos, ¿no? Y es muy conocida también pues, estos emblemas de cada planeta, ¿no? Fue iluminado por un colaborador de Leonardo da Vinci, como curiosidad. Pero el códice por excelencia de la alquimia es el Splendor Solis. El Splendor Solis es el que se ha considerado como el más bello manuscrito de alquimia, ¿no? Es de 1582 y es un códice iluminado de 22 miniaturas. Se supone que es una recopilación ilustrada de tratados anteriores y, bueno, pues por su belleza y esto, pues siempre ha sido muy citado y muy destacado, ¿no? Splendor Solis, el libro de El esplendor del sol, ¿no? Con dibujos bastante significativos a nivel de alquimia y con mucha belleza también, ¿no? Bien, hemos visto cómo en esa época del Renacimiento, en esos siglos, a partir del siglo XV, XVI, XVII, pues se produce esa eclosión hermética con muchos autores, con muchas obras, referencias, y ello también da lugar a diferentes órdenes iniciáticas como es la de los Rosacruces. La Orden de los Rosacruces pues sí que elabora un tipo de alquimia más cristiana, incorporando elementos también cabalísticos, pero sobre todo cristianos, ¿no? Y esta orden desaparece en el siglo XVII, se dice que huye de, de Europa, su vacío lo va a ocupar la ciencia moderna, pero publica, manifiesta unos manifiestos con muchos de sus conocimientos, ¿no? de alquimia cristiana. El Fama Fraternitatis, la Confessio, pues muy conocidos, ¿no? Algunos los podemos ver aquí en estos símbolos secretos de los Rosacruces, ¿no? Por ejemplo, algunos de los más conocidos, como este árbol, la vida, o bueno, algunas otras referencias de lo que es esta alquimia más cristiana, más cristianizada, pero que, bueno, pues no deja de incorporar elementos, pues, muy hecho en diagramas, ¿no? En numerología, también cábala, como he dicho, pero desde un punto de vista como más cristianizado, ¿no? De alquimia cristiana, pero que, bueno, que también es bastante interesante pues toda la síntesis que hacen, ¿no? Aquí lo podemos ver, el mercurio, el sulfur, pues es bastante interesante también, ¿no? Entonces luego también quedan algunos autores significativos, como por ejemplo Robert Fludd. Robert Fludd también pues, fue un autor de un gran saber enciclopédico que, bueno, su obra Utriusque Cosmi, ¿no? La historia metafísica, física y técnica de los dos mundos, a saber, el mayor y el menor, publicada en Alemania entre 1617 y 1621, pues esta obra también tiene aportes muy valiosos, muy importantes, en el sentido hermético, ¿no? Porque Robert Fludd pues, habla tanto del microcosmos, diferentes analogías y asociaciones con el hombre como microcosmos, como con el macrocosmos, ¿no? El macrocosmos, sobre todo, especialmente significativos, pues son sus ilustraciones sobre el Génesis, la explicación del Génesis bíblico, ¿no? De la generación de este macrocosmos, ¿no? Otro autor también es Michael Mayer, con su obra La fuga de Atalanta, que también es una obra también importante en la alquimia, en la que aparecen muchos emblemas también muy conocidos y muy divulgados, ¿no? Fue un médico y alquimista del siglo XVII y en esta obra pues tanto aparecen como ilustraciones, como versos, como prosa e incluso acompañadas con fugas de música también, ¿no? En ese sentido fue una obra bastante innovadora, ¿no? Luego ya habría autores como, no
específicamente alquimistas, pero que también se podían enmarcar dentro de este esoterismo hermético, ¿no? En un sentido más místico. Por ejemplo, Jacob Boehme o Angelus Silesius, que son más propiamente místicos, pero que también tienen obras también importantes en este hermetismo, ¿no? Por ejemplo, Jacob Boehme, pues Aurora y Mysterium Magnum, y sobre todo pues les influyó mucho todo lo que es la mística alemana desde Eckhart, y fueron autores que influyeron mucho a la filosofía contemporánea, ¿no? Pero si hay un libro también, además de la tabla esmeralda que he mencionado, específicamente citado y referencia también importante de la alquimia, es el Liber Mutus, ¿no? El Mutus Liber, mejor dicho. El libro mudo, ¿no? Este libro mudo pues, se publica en 1677 en La Rochelle, en Francia, y es un compendio de los pasos de la obra, ¿no? A través de 15 láminas simbólicas, ¿no? Desde la recogida del rocío en los meses de Aries, las lunaciones de Aries Tauro, ¿no? De la exaltación del sol y la luna, hasta todas las fases, hasta adquirir esas bodas, el alquimista y su mujer, hasta adquirir el hijo filosofal, ¿no? Aparece en esta obra pues el conocido lema de ora, lege, lege, relege, labora et inveniens, ¿no? Ora, lee, relee, trabaja y encontrarás, ¿no? Muy citado en la alquimia, ¿no? Y luego ya llegaríamos pues, a lo que es la época contemporánea, el siglo XX, tal, que hay un cierto resurgir de la alquimia, como autores como Fulcanelli, en el que también se da esa aura de misterio que acompaña a todos los grandes alquimistas desde Nicolas Flamel, incluso también el conde de Saint-Germain en el siglo XVIII también responde a eso mismo, ¿no? A esos alquimistas que supuestamente han adquirido como la inmortalidad a través de la piedra filosofal, a través de ese elixir, y siempre hay ese que no se sabe muy bien si son un personaje, si son un nombre de una asociación, de un grupo iniciático. Pues bueno, Fulcanelli pues es una referencia también en el siglo XX que produce un resurgir alquímico, ¿no? Pero ya lo que es a nivel contemporáneo, pues ya tendríamos que ir pues, a obras, referencias de comentadores, de estudiosos, de autores, ¿no? O sea, porque a veces es difícil entrar directamente en los clásicos porque tienen un lenguaje un poco obstruso, ¿no? Entonces, voy a citar aquí algunas de las obras que tengo aquí, aunque hay muchas, o sea, seguramente me dejé muchas, pero bueno. Por ejemplo, el Alquimia de Titus Burckhardt. Esta es una obra de las primeras que yo leí, que es bastante interesante a nivel de introducción a la alquimia, sobre todo a nivel filosófico y cosmológico, ¿no? Y puede ayudar bastante, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, Alquimia Corpus Symbolicum de Juan García Font. También es una obra muy importante, muy buena, a nivel de introducción de todo lo que es a nivel simbólico, a nivel de la simbólica, de todos los elementos de la alquimia, las fases de la obra, un poco de historia, pues también bastante interesante. Algunas otras, por ejemplo, Alquimia de Helmut Gébelin, un autor alemán, una obra alemana, pues también es interesante y aporta pues bueno, bastante información al respecto. Se han escrito a veces pues enciclopedias, tratados más así actuales, por ejemplo Herder editó hace unos años Alquimia, enciclopedia de una ciencia hermética, aunque bajo mi punto de vista es más desde un enfoque más materialista, es decir, estos autores pues la enfocan mucho como la alquimia como una prequímica. Entonces es una obra que está bien para saber el origen de todas las nociones químicas, de los metales y tal, pero es bastante en un enfoque más materialista, ¿no? Luego está también la tradición hermética de Julius Evola. Esta es una obra de juventud que escribió sobre alquimia propiamente dicha. Lo que pasa es que es un poco más esotérica, tiene pasajes un poco más oscuros, más esotéricos, pero bueno, a quien le guste entrar más en esos aspectos, pues es una obra también recomendable, la tradición hermética de Julius Evola. Luego tenemos algunas como, por ejemplo, este librito, La triple vía del fuego, del Vedantín italiano Rafael, Pensamientos que vibran, que es una obra muy inspiradora. Yo pues la recomiendo mucho, es un libro, yo creo que es de los libros más inspiradores que he leído, La triple vía del fuego, que es un enfoque un enfoque de la alquimia desde el aspecto más de Advaita, de no dualidad. Y es bastante bueno este libro.
Otros, por ejemplo, tenemos El oro de la milésima mañana, de Armand Barbol. Esto lo cito más que nada como curiosidad porque es el hermano del famoso astrólogo André Barbol, ¿no? André Barbol, francés, pues su hermano era espagirista, alquimista, ¿no? Entonces tiene esta obrita conocida también, El oro de la milésima mañana, más en un sentido de espagiria, ¿no? Pero si queremos ir a profundizar más en la espagiria y esto, pues tendríamos que ir directamente ya a la obra de Abu Omar Jabir, el alquimista granadino español, Criterium Naturae, epítome de chemicina y espagiria. Esta obra es la obra, tiene más libros, pero la obra de referencia por excelencia de la alquimia más española, más andalusí, pues la labor que hizo Omar Jabir de rescatar textos de antiguos alquimistas de aquí, ¿no? de la zona andalusí, ¿no? Y me queda, por ejemplo, también este famoso libro también, Alquimia y Mística, esta recopilación de estos libros de Taschen, ¿no? Más de temas de arte y tal, pues es una buena obra a nivel de recopilación de imágenes, ¿no? De imágenes alquímicas, pues es tal vez de las mejores que se han hecho de todo lo que es a nivel, pues esto, ¿no? Y bastante acompañadas con pequeños comentarios y tal, pues es una obra también a nivel visual y esto, con William Blake también por aquí, pues es como una obra también pues muy importante a nivel de recopilación de todas las imágenes de la alquimia, ¿no? Alquimia y mística de la colección de Taschen, ¿no? Entonces, bien, pues con esto ya hemos hecho un repaso, no me quiero tampoco extender más, la idea simplemente era dar estas referencias, estos autores, estas obras, de lo que es la alquimia de la tradición occidental, con la idea de que pueda un poco clarificar o ayudar a, bueno, pues a tener ciertas líneas de indagación, de investigación para quien desea adentrarse en este mundo de la alquimia hermética, ¿no? Entonces, nada más. Comentarte también que si quieres profundizar más, pues en Astrología Sagrada realizamos estos cursos sobre ciencias sagradas, sobre astrología alquímica, que puedes informarte e inscribirte a través de la web de astrologiasacra.com. Y nada más, pues espero que nos veamos en próximos vídeos. Un saludo.